Bueno, muchachos, bienvenidos. Damos continuidad con el tema de fundamentos. En la clase anterior hablamos de los cuatro parámetros geométricos, de los cuatro parámetros denominados los parámetros de David-Hartenberg, de H, ¿ok? En la diapositiva los mencionamos, decimos que tenemos entonces, que podemos definir y localizar sistemas de coordenadas que componen la estructura de un robot manipulador, ¿verdad? De una cadena serial articulada de cuerpos rígidos a través del posicionamiento de sistemas de coordenadas. Y que nuestro estándar para definir sistemas de coordenadas es el estándar de H, ¿ok? Entonces, hablábamos de que cada robot tendrá su propia matriz de H. Básicamente es la huella dactilar que identifica la morfología y la estructura geométrica de un robot manipulador, ¿vale? Entonces, si decíamos y hacemos la estructura, ¿sí? La estructura de un robot, bueno, tenemos, digamos, cuerpos, voy a pintar acá diferentes cuerpos, imaginen que esto pues es un brazo manipulador, ¿ok? Serialmente acoplado, donde cada cuerpo se une con otro a través de articulaciones, ¿ok? Aquí entonces estaría pintando 4 articulaciones, o sea que este robot tendría n igual a 4 grados de libertad, degrees of freedom, ¿ok? Y utilizamos normalmente la letra n pues para determinar el número de grados de libertad de este robot. Entonces, esto implica que en cada en cada articulación tenemos entonces un sistema, pintarlo acá de color rojo, tenemos entonces un sistema de coordenadas atado, que se mueve, ¿no? Porque está atado pues a los cuerpos. Cada sistema de coordenadas está posicionado y orientado según, ¿verdad? Aquí tendríamos un XYZ, el primero, tendríamos un XYZ del segundo sistema de coordenadas, el respectivo XYZ del tercer sistema de coordenadas y el respectivo XYZ del último, llamemos el N, ¿sí? Del N-avo sistema de coordenadas, ¿vale? Entonces, claramente, pues los sistemas de coordenadas, como ya lo hemos visto en el simulador, pues nos permiten entonces definir cómo es esa estructura geométrica que compone nuestro robot, ¿ok? Y entonces, cada robot tendrá una matriz de H, ¿listo? Los 4 parámetros geométricos realmente se transforman en un sistema matricial, en donde yo defino que o más bien en las filas de esta matriz, tengo los grados de libertad, los n grados de libertad, y en las columnas de esta matriz tengo los 4 parámetros de David-Hartenberg, los 4 parámetros de H, que son alfa, teta, e. Entonces mi matriz se construye de la siguiente manera. Para este caso concreto, donde identificamos n igual a 4, ¿verdad? 4 grados de libertad, pues yo diría, ok, para la articulación, aquí tendría entonces el joint, hagámoslo en inglés, articulación, tendríamos la 1, la 2, la 3 y la 4. Y así sucesivamente hasta n, si tuviese más grados de libertad, ¿no? Y en las columnas tendría entonces alfa, a, teta y d. Ustedes lo pueden poner, digamos, en el orden que quieran, ¿sí? Ustedes pueden definir, si quieren, primero los dos ángulos, alfa, teta, luego a y d. Exactamente lo mismo, ya es cuestión de estructura. Y esto nos conforma entonces nuestra matriz, ¿sí? Que en este caso pues estamos hablando de 4 grados de libertad, para este ejemplo, nuestra matriz de H. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Y el objetivo es obviamente encontrar cuáles son los valores pues, para la articulación 1, es decir, para este primer sistema de coordenadas, ¿sí? Cuáles son alfa, a, teta, d. Y con respecto a quién voy a hallar esos 4 parámetros geométricos del primer sistema de coordenadas. Pues lo dijimos. Dijimos que tenemos entonces un sistema inercial fijo, que es el mundo, x, y, z. Entonces tengo una relación del primero, ya vemos hasta el sistema 0. Entonces tengo una relación del primero con respecto, ¿sí? Del 1 con respecto al 0. Aquí tengo una relación del sistema 2 con respecto al 1. Aquí tengo una relación del sistema 3 con respecto al 2. Y aquí tengo una relación del sistema 4 con respecto al 3. O el n con respecto al n-1, si lo queremos generalizar. ¿Ok? Y de esas relaciones voy hallando entonces mis 4 filas, ¿verdad? De la matriz de H.
hay un término adicional, hay una columna adicional que se le suma a la matriz de H. Obviamente no es ningún parámetro geométrico adicional, los parámetros son 4 y los tenemos acá en la diapositiva, ¿cierto? Tenemos el teta, tenemos la distancia D, tenemos la distancia A y el alfa, no hay más, ¿ok? Pero normalmente en los simuladores hay una quinta columna que se llama sigma, ¿listo? Se llama sigma. Y esta columna lo que nos dice básicamente es si la articulación es rotacional o prismática, ¿ok? Entonces recordemos que una articulación, cuando hablábamos en las clases anteriores, decíamos que la articulación de un robot, yo puedo tener entonces este cuerpo, acá tengo un actuador que se une con otro cuerpo, y esto puede ser rotacional, ¿verdad? O sea que tengo un motor que genera la rotación, pero también podría tener una estructura mecánica donde básicamente lo que tengo es un motor lineal, ¿sí? Que me permite el desplazamiento lineal pues, de un cuerpo. Entonces, los robots no solamente tienen articulaciones que rotan, sino que también tienen articulaciones que se desplazan, ¿verdad? Entonces hay cuerpos que se mueven y que se pueden expandir o retraer en función pues, o a través de un actuador lineal, ¿listo? Y eso lo llamábamos prismático, ¿verdad? Ese tipo de articulaciones mecánicas prismáticas, que significa pues de traslación, ¿sí? De traslación, articulaciones rotacionales o de traslación, ¿ok? Entonces, básicamente decimos que el sigma a las articulaciones, a los joints que sean rotacionales, le asignamos un valor de 0 y las articulaciones que sean prismáticas o traslacionales asignamos un valor de 1. Eso es para identificar qué tipo, la mecánica que tiene cada joint. Entonces, en este esquema, en esta figura de arriba, yo podría decir, mire, la articulación 1 es rotacional, entonces 0. La articulación 2 también es rotacional, 0. La articulación 3 tienes un motor lineal, esa articulación, ese cuerpo de ese robot, pues se traslada, no rota, entonces la articulación es prismática, 1. Y el último es otra vez rotacional. Entonces el sigma con 0 y 1, esto es un estándar también, todos los simuladores, incluyendo el toolbox de robótica de MATLAB, utilizan este código binario, 0 o 1, para identificar el tipo de articulación, la mecánica de movimiento de cada articulación, rotacional o prismática. ¿Okay? Entonces tenemos vuelvo y repito, la matriz de H realmente se compone de 5 columnas que tienen los 4 parámetros geométricos, alfa, teta, A y D, y una quinta columna llamada sigma, que simplemente me dice cada articulación qué tipo de mecánica tiene, si es rotacional o si es de tipo prismático. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bueno, aquí se me fue esto era ¿qué? Alfa, teta, A y D. Listo. Ok. Y así es como vamos a construir entonces nuestra matriz de H. ¿Ok? Si seguimos avanzando en las diapositivas, pues definimos que habíamos demostrado a través de unas rotaciones sucesivas, ¿ok? De concatenar ciertas rotaciones, demostramos y llegamos a la matriz de transformación homogénea, la que denominamos la matriz A, ¿verdad? La que relaciona un sistema de coordenadas Y con respecto al sistema de coordenadas anterior. Y eso lo podemos ver de nuevo en nuestro diagrama de acá arriba. Entonces voy a borrar acá estas relaciones para reemplazarlas y decir, ok, voy a volverlas a escribir y voy a utilizar aquí color azul. Entonces, esta matriz, lo que vemos aquí en la diapositiva, esta matriz A, que relaciona Y con respecto a la anterior, ¿listo? Que es una matriz de 4×4, ahí lo tenemos claro, donde ya entendemos, ¿no? Que esta matriz de 4×4 tiene una componente que estoy señalando aquí, una matriz de 3×3 que me indica la rotación, ¿sí? Esa matriz de 3×3 me está indicando cómo el sistema de coordenadas del cuerpo Y, o el sistema de coordenadas Y, se orienta con respecto a Y-1, mientras que este vector de 3×1 es el vector de posición, ¿vale? Entonces miren que la matriz de transformación homogénea, habíamos dicho que la hallamos para cada articulación. Es decir que si yo analizo el sistema de coordenadas 1 con respecto al 0 o el mundo, tengo una matriz de transformación homogénea A de 1,0, porque recuerden, es la A de Y con respecto a Y-1, ¿ok?
Miremos entonces la siguiente, pues tenemos entonces acá una relación, otra matriz diferente que es la A de 2,1. Aquí tendríamos una matriz de transformación homogénea, la A de 3,2. Y finalmente una matriz de transformación homogénea que es la A de 4,3. Siempre de I con respecto al anterior, I menos 1. Entonces habría 4 matrices de transformación homogénea que relacionan la rotación y este vector que ven aquí en la diapositiva, que es el vector de posición, ¿sí? Px, que es x, y, z, eso es lo que me está indicando las tres filas de ese vector columna, ¿sí? Me están diciendo entonces, y pintémoslo aquí tal vez de color verde, es el vector de posición que une cada uno de los sistemas de coordenadas. ¿Sí? Entonces aquí tengo el vector que me une, que va de 0,1, un vector que va de 1 al 2, vector de posición, que es un vector de posición que va del 2 al 3, y final, un vector de posición que va del 3 al 4. ¿Ok? Entonces, esos vectores de posición están embebidos, contenidos en la matriz A, y es este término que está aquí. ¿Vale? Y las rotaciones, la de 3 por 3, pues ya entendemos que es la relación que hay, ¿sí? Utilizando alfa y teta, porque alfa y teta son estos ángulos, mírenlos aquí tenemos solo senos y cosenos de alfa y teta, es a través de estos ángulos que definimos cómo está orientado el sistema 1 con respecto al sistema 0, el sistema 2 con respecto al sistema 1, el sistema 3 con respecto al sistema 2. Ok, perfecto. Entonces, volviendo a nuestra matriz de transformación homogénea, ¿listo? Decíamos entonces que tenemos una matriz, voy a volver a pasar al color negro, esta matriz de 4 por 4, compuesta de una matriz de rotación de 3 por 3, 0, 0, 0, 1, 1 y un vector de 3 por 1. Y es como complementamos, como llegamos a nuestra matriz, ¿listo? Ahora, muy bien. En la siguiente diapositiva tenemos dos clases de matrices de transformación homogénea. Y esta diapositiva, muchachos, quiero que por favor la tengan muy presente. Esta es la diapositiva clave. Esta es la diapositiva que nos resume hasta el momento, ¿sí? O nos muestra de manera concisa cuáles son esos dos operadores de transformación, llamados matrices de transformación homogénea, que vamos a utilizar en robótica. ¿Listo? Entonces, la de arriba básicamente me aplica para articulaciones rotacionales, es decir, el escenario, estas que tenemos aquí. Dijimos que teníamos una mecánica donde si una articulación está rotando, ¿sí?, con respecto a otra, pues tenemos entonces, aplicamos la matriz de rotación que tenemos arriba. Pero si una articulación es prismática, es decir, tenemos una configuración mecánica como la que resalto aquí, donde una articulación se traslada, ¿verdad? Entonces la matriz de transformación no va a ser la misma. La matriz de transformación que vamos a utilizar es la de abajo, para articulaciones prismáticas. ¿Ok? Para articulaciones prismáticas. Y miren que aquí la única diferencia que hay entre la matriz de arriba y la de abajo son estas dos componentes. La componente X, voy a borrar aquí un poquito para no... La componente X y la componente Y. Mírenla aquí. ¿Sí? Nos está cambiando. ¿Vale? Y son 0. Eso nos indica una cosa, y el resto es exactamente igual. ¿Qué yo puedo concluir de esa diferencia? ¿Por qué es 0? Y por qué la única variable, cuando la articulación es prismática de traslación, la única variable que dejo de los parámetros de Navier-Hartenberg es D. ¿Listo? Eso me lleva a concluir entonces dos cosas. La primera, ¿listo? La convención de H, o sea, los 4 parámetros de H, alfa, a, teta y d, ¿sí?, esta convención que me obliga, me restringe a definir sistemas de coordenadas siguiendo sí o sí estas 4 reglas, las que estoy viendo aquí en la diapositiva, ¿ok? Me dice una cosa. Entonces, me dice lo primero, hagamos las relaciones. Alfa es un ángulo que gira, ¿sí?, con respecto al x de y. Teta es un ángulo que gira con respecto al z de i menos 1. Eso con respecto a los ángulos. A las distancias, A se traslada con respecto al x de y, mientras que D se traslada con respecto al zi menos 1. ¿Verdad? Es lo que estas 4 definiciones de la diapositiva me están indicando. Entonces,
vamos a mirar, vamos a concatenar o hacer la relación entre qué tiene que ver esto con si una articulación, voy a pasar otra vez acá, voy a borrar un segundo acá, qué tiene que ver estas relaciones cuando me topo con una articulación que sea rotacional u otra articulación de mi robot que sea prismática. Aquí vuelvo y resalto, ¿no? Pues tenemos articulación rotacional, articulación prismática. Miremos el primer caso. Rotacional. Miremos entonces los componentes rotacionales. ¿Cuáles son los componentes rotacionales de los parámetros de H? Pueden ser alfa o teta, son los únicos dos ángulos, ¿sí? Estos son los únicos dos ángulos que yo tengo en DH. Los otros dos son distancias, no son ángulos. Eso que nos quede bien claro. Entonces, si yo estoy hablando de rotación, pues tengo que referirme o a alfa o a teta, no hay más, ¿verdad? Y dijimos entonces, de la clase anterior, que la variable va a ser teta, no alfa. Alfa va a ser un valor fijo, un parámetro fijo para cada una de las articulaciones del robot. Es decir, si volvemos a la matriz de H y yo estoy analizando el joint 1, el joint 2, el 3, el 4, alfa siempre va a tener un valor fijo. Entonces yo le voy a decir, mire, este de pronto es 0, este de pronto es pi medios, este de pronto es menos pi medios y este vuelve a ser 0. Y eso no va a cambiar a pesar que el robot se esté moviendo. Eso es lo que significa que sea un valor constante, ¿sí? Es fijo. Entonces yo defino los valores de alfa para cada grado de libertad, para cada articulación, ¿sí? Siguiendo obviamente esta definición, la definición que nos dice la cuarta, que nos dice cómo definir alfa, y en función de cómo yo quiera tener la estructura de mi robot. ¿Ok? Y ya hoy siempre les digo, vamos ya prontamente a empezar a hacer ejemplos en simulación para empezar a definir estos valores. Vale. Pero entonces el teta sí no va a ser una constante. El teta va a ser la variable que me indica que cuando el robot se está moviendo, todas esas articulaciones se mueven siguiendo una trayectoria definida, ¿sí? Para que el robot pueda hacer su tarea, su misión. Los teta van a ser variables. Es decir, que básicamente yo voy a dejar esto expresado en la matriz de H como teta 1, teta 2, teta 3 y teta 4. Porque es una variable, toma el valor que yo quiera. Ahora, yo sí puedo inicializar, y esto es como decir la pose del robot. Yo puedo decir, mire, el primer grado de libertad, ¿sí? Primer grado de libertad, de pronto arranca en 0 grados. Es un valor inicial. ¿De dónde arranca el robot? Entonces imaginen su brazo. Ustedes, su brazo, hagan el ejemplo. Entonces hagan de cuenta que su brazo es el robot. Ustedes pueden poner el brazo extendido hacia adelante. O de pronto lo pueden subir y dejar en una pose inicial que arranque su brazo desde arriba. Entonces una posición como vertical, ¿verdad? Entonces ustedes pueden definir, digamos, una pose inicial de arranque y a partir de ahí ejecutar una trayectoria donde ya el robot se empieza a mover siguiendo esa trayectoria. Entonces yo en DH simplemente dejo, los tetas son variables, son la variable articular, ¿verdad? Y defino entonces la pose en donde yo quiero que arranque el robot, ¿sí? Pueden ser todos 0 grados o como yo quiera, eso dependerá del tipo de robot que yo esté desarrollando, ¿sí? Entonces miren que la diferencia es que alfa son valores fijos, nunca van a cambiar, mientras que teta sí cambian, son una variable, ¿verdad? Pero en DH, en la matriz de H, yo puedo inicializar con un valor inicial que después irán cambiando en función de la trayectoria. Vale. Entonces de acá, teta es la variable. Y miren que teta que me dice, que rota siempre con respecto el z y menos 1. Perfecto. ¿Qué pasa si la articulación es prismática? Entonces si yo me topo con una articulación prismática, como lo tenemos aquí en las matrices de transformación homogénea. Entonces, si la articulación es prismática, analicemos cuáles son las variables de DH que son de traslación. Pues estas dos, A y D. ¿Listo? Si mi articulación es prismática, ¿cuál de las dos va a ser la variable? ¿Sí? Entonces va a ser D, y lo vemos claramente aquí. ¿Sí? Entonces, si la articulación es prismática, la variable es D. ¿Ok? Y miren que D con respecto a quién se mueve. De nuevo, con respecto a Z y menos 1. ¿Okay? Es una variable que me permite trasladar un cuerpo con respecto a z y menos 1, mientras que a va a ser fijo. Entonces vuelvo y si nos vamos a nuestra tablita, entonces vamos a poner aquí, el a siempre va a ser fijo, entonces esto puede de pronto son 10 centímetros, 0,
De pronto aquí está a 40 centímetros y de pronto aquí está a 15 centímetros. Ok, entonces ponemos en metros esas variables y ahí me estoy inventando, ¿no? Esto es un robot inventado y ponemos ahí entonces los valores, ¿sí? Unos valores que son fijos y nunca van a cambiar a pesar de que el robot se mueva. ¿Qué pasa con D? Entonces, D dijimos. Entonces, miren, si la articulación, por eso el sigma es tan importante, si la articulación es, si en sigma tengo un 0, me indica que la articulación es mecánicamente rotacional, hay un motor de rotación que mueve esos cuerpos. Entonces, yo ya sé que la variable es teta, porque es rotacional, y el D va a ser constante. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de D? Pues puede tener 0, ¿sí? Segunda articulación, 0, otra vez rotacional. Entonces la variable es teta, ¿ok? Teta 2, y el D va a ser una constante. Digamos que está a 0.2 metros ubicado, ese sistema de coordenadas con respecto al anterior. Y eso nunca va a cambiar. Pero miren qué pasa, y voy a cambiar aquí a color rojo, miren qué pasa cuando vamos a la articulación número 3. Es prismática. ¿Qué dijimos cuando era prismática? Que la variable ahorita ya va a ser es D. Ya no va a ser teta, porque esa articulación no rota, no tiene sentido. Es una articulación prismática, se desplaza, ¿sí? Se desplaza una distancia D del sistema de coordenadas, ¿sí? Con respecto al anterior, porque hay un motor lineal, ¿vale? Entonces, si esa articulación es prismática, porque en sigma tengo un 1, entonces, ok, la variable aquí es D3. Esta sí va a ser una variable, me va a cambiar con respecto el tiempo. Y entonces teta, aquí ya no tiene sentido poner teta 3 como variable. Voy a borrar para este caso concreto. Aquí no tiene sentido porque ya teta no va a ser una variable, va a ser una constante. Y yo defino, bueno, de pronto el valor de teta para ese caso, ¿sí? Para ese caso el valor de teta es 0 grados y ahí se va a quedar. Y la variable es D. Paso al cuarto. Otra vez vuelve a ser rotacional, tengo un 0. Entonces, efectivamente, la variable sí es teta 4 y la distancia D, pues de pronto puede ser 0.1 metros, ¿verdad? Es fija. Entonces, así es como yo construyo, ¿listo? Vuelvo y lo repito, para articulaciones rotacionales la variable es teta, para articulaciones prismáticas la variable es D. Para articulaciones rotacionales la matriz de transformación homogénea de 4×4 que se aplica es esta de aquí arriba. Cuando llego a una articulación prismática, la matriz de transformación homogénea, la A de 4×4 que se aplica, es esta de aquí abajo. ¿Y cuando digo que se aplica? Porque entendemos, vamos a ver aquí el ejemplo, mírenlas acá arriba, ¿sí? En color azul. Aquí tenemos la primera. Entonces miren que si esta, siendo consistentes, voy a cambiar aquí al color azul, siendo consistentes que el sistema 3 de nuestra matriz de H es el prismático, ¿qué significa? Que esta matriz que está acá, esta A de 3,2, va a ser esta que estoy señalando aquí abajo, porque es una articulación prismática. Mientras que las otras, la A de 1,0, la A de 2,1 y la A de 4,3, o sea, esta y esta, esas tres son rotacionales, o sea que son estas que aplico acá. A eso me refiero. ¿Listo? Que nos quede muy claro. Entonces, volviendo al tema, miren que por convención de H, si volvemos a analizar acá, estas matrices de transformación homogénea de 4×4, básicamente, aquí ya podemos concluir, esperen, limpio acá un segundo lo que he rayado, aquí podemos concluir por qué la variable, para una articulación prismática, ya dijimos que la variable era D, ¿verdad? La variable es D, ya lo entendemos, aquí está, y por qué nos aparece en la componente Z, y no en la componente X o Y. Porque ya entendemos que D se mueve con respecto al Z. Por eso nos aparece en la componente Z de la matriz de transformación homogénea. Y miren que también, bien interesante, si la articulación es rotacional, también ese ángulo θ se rota con respecto al Z anterior. O sea que en DH sí o sí, el eje Z de todos los sistemas de coordenadas de mi robot es el que me define, es el eje que me define la rotación o la traslación de una articulación.
¿Listo? El eje Z. Si la articulación es rotacional, pues sabemos que es con respecto al Z y menos 1, y ahí está ese ángulo θ rotando. Y si la articulación es prismática, ya sabemos que entonces si se traslada con respecto al Z y menos 1, una distancia d de I. ¿Ok? Ahí está, las dos variables. Entonces miren que en DH el estándar me obliga, la convención me obliga a que el eje Z es el que me da la parada, es el que me define los ángulos, cómo rotan, y si tengo una articulación prismática, pues esas articulaciones cómo se desplazan linealmente, otra vez con un motor lineal o con un motor rotacional. ¿Listo? Ok. Entonces, ahí ya lo tenemos claro. Miremos acá, entonces, esto es lo que, pues, a lo que me refiero. Aquí tenemos un robot muy utilizado, ¿listo? En la industria. Este es el Mitsubishi RBM1. Es uno de los primeros robotcitos creados, desarrollados por la empresa Mitsubishi. RBM1. Pueden buscar por Google, hay diferentes versiones. Entonces, ahí tenemos un robot, ¿ok? Un robot que pues existe, que tiene ¿cuántos grados de libertad? Ya lo puedo ver a simple ojo, porque miro los sistemas de coordenadas y miro que el más grande aquí dice que 6. Tiene 6 grados de libertad, por aquí está el ángulo θ6, ¿listo? Tenemos entonces θ1, θ2, miren que aquí hay una articulación prismática de 3, esta sería la variable, que es básicamente toda esta estructura se desplaza linealmente, entra o sale a través en ese eje, ¿verdad? Entonces miren que aquí las variables identifiquémoslas. Tenemos θ1, tenemos θ2, tenemos d3, porque esa es prismática, tenemos θ4, rotacional, tenemos θ5, rotacional, y tenemos finalmente un θ6, que aquí está, ¿listo? θ6. Entonces son 6 grados de libertad. Articulación 1, articulación 2, articulación 3 prismática, articulación 4, la 5 y la 6. Y entonces, si en la derecha lo que tenemos es simplemente los sistemas de coordenadas y entendemos, aquí está la relación, ¿no? Entendemos que entonces hay una matriz de transformación que es la A de 1,0. Aquí tenemos otra que es la A de 2,1, la A de 2,3 y así sucesivamente, lo que siempre hemos hablado, ¿ok? Que me conecta uno con respecto al otro. Ok. Miren, muchachos, que hay convenciones en los libros. Mire, comparemos acá. Hay convenciones que en la matriz de transformación homogénea me indica las relaciones entre los sistemas de coordenadas, me aparecen así. Hay 3 básicamente estándares muy utilizados en la bibliografía. Yo puedo poner una matriz que me dice cómo la utilizamos, la 1,0. Pero también puedo decir encontrar A de 1,0, que es lo que vemos aquí en este gráfico, que es de un libro. Podemos también encontrar A de 1,0, ¿sí? O sea, el exponente en la parte izquierda, por decirlo así. Básicamente son esas 3, ¿sí? Esas tres notaciones, ¿sí? Sintaxis para definir las variables. Son exactamente lo mismo. Ya entendemos que estamos hablando de una matriz de transformación homogénea que relaciona un sistema de coordenadas así con respecto a I-1. No importa cómo me ponga, ¿sí? Cómo me ponga la notación, ¿vale? Entonces, si vemos en los libros eso, pues para que lo tengamos claro y no nos vayamos de pronto a confundir con esas notaciones diversas. Ok. Entonces, aquí entonces en la diapositiva, para este caso, pues miremos cuál es la matriz de H de esta estructura. Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva volvemos a tener las definiciones, lo que es alfa, teta, d, y de hecho gráficamente tenemos los 4 parámetros, ¿sí? Que ya lo hemos hablado bastante, y aquí para esta diapositiva tenemos lo que pasa con teta. ¿Qué realmente significa teta de una articulación con respecto a otra? ¿Qué significa alfa de una articulación con respecto a otra? ¿Qué significa d y qué significa a? Entonces ahí pues tenemos gráficamente, ya lo hemos visto en 3D en el simulador, pero pues gráficamente en las diapositivas también nos sirve para repasarlo. ¿Listo? Ok. Entonces miremos el Mitsubishi, y perdón, me equivoqué, esta estructura no es el RBM1, es el manipulador Stanford. ¿Ok? Es otro manipulador también muy conocido, desarrollado en Stanford, por supuesto, muy utilizado en la academia pues para explicar
todo este tema de transformaciones espaciales y cinemática. Entonces ese robot de Stanford, ¿ok? De 6 grados de libertad. Y miren la matriz de H. Esta sería mi matriz de H. Ahí está. Habíamos dicho que tenemos los 6 joints, elementos, articulaciones, hay diferentes sinónimos pues, o marcos de referencia, ya todos entendemos. Y miren entonces que básicamente aquí lo que tenemos es nuestra configuración. ¿Listo? Nuestra configuración de H. Y tenemos entonces todos los parámetros que me permiten entonces modelar este sistema. Entonces, para que por favor analicen muy bien cada uno de estos, de dónde salen estos valores. La idea es que ustedes lo hagan y lo revisemos obviamente en la clase, ¿sí? En la clase en línea. Les ayudo con la primera. Entonces, enfoquémonos de dónde salen estos valores. Enfoquémonos nomás en la primera fila, ¿sí? En la articulación 1. Entonces, ¿de dónde vienen esos valores? Entonces, pues miremos los sistemas de coordenadas. ¿Dónde está el sistema de coordenadas 1? Lo tenemos aquí. Aquí claramente me lo dice. Esto es X1, Y1 y Z1. Y este de acá abajo es el mundo. X0, ¿sí? Este es el 0 y este es el sistema de coordenadas 1. O sea que el primer elemento me va a relacionar 1,0. Eso es lo que me está diciendo esa primera fila. Entonces miremos el alfa. ¿De dónde viene el valor de 90, de menos 90? Entonces, alfa, ¿qué es? Pues miremos, alfa es la rotación que hay, ¿sí? Entre los zetas, ¿sí? Alfa es, digamos, alrededor del X de Y, cómo aplico una rotación de alfa grados alrededor de X de Y para que los zetas queden apuntando en diferentes direcciones. Entonces, miremoslo. Voy a borrar acá un segundo para tenerlo bien. Miremos qué está pasando. Entonces, estoy parado, estoy analizando el sistema 1, o sea que este es el I y este es el I-1, el sistema 0, ¿verdad? Entonces, con respecto a X de Y, aquí tenemos el X de Y, ¿sí? ¿Cuánto rotó Z1 con respecto a Z0? Ah, ok, entonces si Z0 estaba apuntando para acá arriba y ahora Z1 apunta hacia allá, significa entonces que hubo, ¿sí? Voy a pintarlo aquí. Aquí teníamos el Z0 para el sistema de coordenadas 0, apuntando hacia arriba. Y de pronto ahora tenemos en el sistema de coordenadas 1, ¿sí? El Z1 apuntando como entrando hacia la diapositiva, ¿sí? Entonces, de 0 a 1, ¿cuánto tuve que haber rotado? Si voy en sentido de las manecillas del reloj, entonces menos 90 grados, ¿sí? Porque es de 0 hacia 1. Si hubiera sido de 1 hacia 0 sería 90 grados, positivo, ¿verdad? O sea, la rotación sería así, más 90. Pero como es 0 a 1, voy en este sentido, o sea, menos 90. Ah, ahí está. De ahí sale ese alfa, ¿verdad? Miremos en la distancia A. Entonces, la distancia A, estamos diciendo que básicamente es 0, porque la distancia A lo que me indica es alrededor de X de Y, cuánta distancia me estoy trasladando en metros. Y no hay ninguna distancia. Miren que a través de X, el A, por aquí lo tenemos definido, ¿sí? Aquí está el A a lo largo de X de Y. ¿Ok? Entonces, miren que entonces este punto, ¿sí? A lo largo de X de Y, este punto está coincidente con con respecto al eje X, ¿sí? Ahí no hay distancia, por lo tanto es 0. ¿Ok? Pero entonces, aquí hay un error porque aquí sí hay una distancia de 1. Miren, por ejemplo, que aquí hay un error y lo voy a corregir en las diapositivas. El D, pues ya sabemos que el θ es el ángulo que se inicializa en menos 90 para este caso y va a variar. Es una articulación rotacional. Aquí todas las articulaciones son rotacionales. Aquí todas las dos primeras son rotacionales, perdón, y las otras sí son traslacionales. Entonces, aquí hay un error en esta matriz de H, porque miren que aquí sí hay una distancia de 1, y la vemos clara, que es esta que está aquí. ¿Sí? El D es la distancia que va
con respecto al ZI menos 1. Entonces miren que ahora sí, si yo comparo el sistema de coordenadas 1 con respecto al sistema de coordenadas 0, a lo largo de ZI menos 1, o sea, este Z, aquí sí vemos claro una distancia, ¿sí? O sea, si vamos a ver este punto con respecto a este, aquí sí tenemos una distancia en metros llamada de 1, ¿sí? Y obviamente no será una variable, va a ser una constante, será la altura que tenga ese robot. Pongámosle que sea 40 centímetros. Yo, digamos, se las paso bien. ¿Listo? Y entonces, sí, esta matriz está mal construida, toca revisarla porque entonces aquí esta distancia D efectivamente sí es fija, casi que subieron. Vamos a revisarla, ¿listo? Porque esta distancia D que aparece aquí la dejan expresada como una variable, como si esto fuera traslacional, y no es así. El ángulo 2, θ 2 es rotacional. Entonces, pues vamos a revisarla, ¿ok? De hecho, valdría la pena, a partir del sistema de coordenadas, que ustedes hallen bien cuál sería bien, digamos, la matriz de H de este sistema. Hagámosle incluso para la articulación 2, o para ayudarles un poco más, ya que esto tiene un error. Entonces, de 2, realmente aquí, esto no sería, voy a tacharlo, esto no sería una variable, sino que también sería una constante, y puede tener incluso un valor de, no sé, digamos que esa distancia sea 10 centímetros. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, tanto de 1 como de 2, el D son valores fijos. Miremos, concentrémonos ahora en la fila 2. ¿Listo? Porque ahora sí miremos esa diferencia, porque ahora el alfa es 90. Entonces, borremos acá. Y miremos ahora entonces en la articulación 2, miremos el alfa. Entonces ahora voy a comparar, ¿listo? Miremos, voy a comparar este sistema de coordenadas, el 2, con respecto al anterior, el 1. ¿Ok? Miremos entonces el alfa. El alfa sabemos que rota alrededor de XY. Y me permite entonces tener que los zetas apunten para otro lado. Entonces, miremos acá con respecto a XY, efectivamente, miren, en el primero, pintar el primero y el segundo. ¿A dónde tenemos apuntando el Z? ¿Sí? En el primero el Z entra al tablero. En el tablero, en la pantalla. Este sería mi Z1, ¿verdad? Y después en el sistema de coordenadas 2, el Z me aparece apuntando hacia la izquierda. Ahí lo ven, ¿verdad? Y rota con respecto a X de Y, o sea, con respecto a este X. ¿Qué rotación? ¿Cuánto tuvo que rotar Z1 para llegar a Z2 con respecto a X de 2? Pues la rotación, ¿sí?, es esta que está aquí. O sea, 90 grados, ¿sí? Más 90. ¿Ok? Más 90. Si yo roto Z1 y lo roto más 90 grados, pues me queda como lo tenemos en el sistema de coordenadas 2. Y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, para que por favor detallen muy bien esta matriz de transformación homogénea. De hecho, hay varios ejemplos. Aquí tenemos otro robot, ¿sí?, con una matriz también, con una matriz de H. Finalmente ya terminamos, aquí terminamos ya estas diapositivas, estas son las últimas ya diapositivas de esta clase de fundamentos. La idea es pasar ya a los algoritmos de cinemática, ¿listo? Aquí tenemos un resumen de lo que podemos hacer con los sistemas de coordenadas. ¿Y para qué utilizamos DH? Pues DH realmente nos sirve para hacer el diseño de nuestra estructura y poder tener conectada toda nuestra cadena articulada. ¿Listo? Y esto nos dice entonces, esta última diapositiva nos dice que cuando tenemos diferentes sistemas de coordenadas, ¿sí?, voy a replicar aquí la diapositiva, y sabemos pues que hay cuerpos de robot que están conectados, ¿verdad? Y cuando yo relaciono entonces la matriz de transformación homogénea, ¿verdad? Y yo digo que esta es la A de 1,0, esta es la A de 2,1, esta es la matriz que relaciona el sistema de coordenadas 3 con el 2, y el n con respecto al n-1, ¿sí? Está el sistema 0, el 1, el 2, el 3 y el último, el n, ¿verdad? Yo puedo entonces, como voy conectando, las matrices miren que van concatenando esa estructura serialmente acoplada, conectada mecánicamente a través de articulaciones, ya sea rotacionales o prismáticas.
Entonces miren que el efector final, es decir, el último cuerpo que compone mi robot, que decimos que en robótica, en los brazos manipuladores son efectores finales, en donde tengo una herramienta, la cámara, lo que me permite manipular los objetos. Yo puedo tener entonces una última transformación, ¿sí? Una última transformación espacial que me relaciona el sistema N con el mundo, con el sistema 0. Una última. Y esa transformación se conoce como la transformación T, que me relaciona el N con 0. ¿Sí? El último sistema de coordenadas con el 0 del mundo. ¿Vale? ¿Cuál sería esa matriz? Es una matriz también homogénea, por supuesto, de 4×4. ¿De dónde me sale esa última matriz T de N, 0? La que relaciona el efector final con el sistema inercial. ¿Viene entonces de dónde? De la multiplicación sucesiva de todas las matrices. Es decir, la T de N, 0 para este ejemplo, para este caso concreto sería coger la A de 1,0, multiplico por A de 2,1, multiplico la A de 3,2 y multiplico la A de 4,3. ¿Ven? Ahí estoy conectando, estoy diciendo, esto es multiplicación, ojo, multiplicación de matrices. Y recuerden que la multiplicación de matrices no es conmutativa, ¿verdad? Cada una de estas matrices pues, es de 4×4, eso lo entendemos muy bien, ¿sí? Donde pues, al final tendré otra matriz resultante, es de 4×4. El multiplicar sucesivamente estas matrices en esta secuencia me da la transformación n,0, y ahí lo podemos ver. Miren acá, voy a cambiar de color al azul. Tengo el sistema 4 conectado con el sistema 0. Ahí tengo la conexión, ¿sí? La conexión de este último sistema de coordenadas que era el 4, pues para este caso. Y así sucesivamente. Si mi sistema tendría más grados de libertad, pues sigo multiplicando sucesivamente las matrices de transformación. ¿Ok? Entonces, me voy adelantando un poco. Esto que acabo de decir acá se conoce como la cinemática directa. Y esto ya lo vemos en la siguiente clase. ¿Listo? Es un abrebocas. Ya empezamos a tener un algoritmo. Es que la matriz de n, la matriz final, n,0, donde n puede ser, digamos que n es el número de grados de libertad de un robot, 4, 10, 20, lo que sea, va a ser entonces igual a la multiplicación desde i igual a 1 hasta n, ¿sí? Donde i es el contador que se me mueve, i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3 o i igual a n, ¿verdad? Que se mueve a través de los sistemas de coordenadas y voy multiplicando. Este es el signo de multiplicación, muchachos. Así como la sumatoria es esto, la multiplicación es esto, ¿ok? Signo matemático. ¿De qué? De todas las matrices de transformación de i, i-1. Esa es mi ecuación. Esta ecuación, muchachos, es la ecuación que me resuelve el problema cinemático directo. ¿Qué es el cinemático directo? Encontrar la relación entre, ¿sí?, la transformación que me define cómo el efector final de mi robot se está moviendo en el espacio a través de este valor. ¿Ok? Bueno, entonces dejamos ahí. Muchas gracias.